En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus... Muy buenas tardes a todos mis hermanos, sean grandemente bendecidos el día de hoy. Un fuerte abrazo. Quien les saluda en este momento es Javier Berna, y con la compañía de nuestra amada bachiller Evelyn Bartolo Santos, que el día de hoy está con nosotros para tocar un tema muy importante. Amada bachiller, por favor, algunas palabras de saludo a nuestros hermanos que nos están sintonizando. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Les hablo la bachiller Luz Evelyn Bartolo Santos. Bueno, y estoy aquí nuevamente con ustedes para poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Así es, mi hermano, así que hoy día es un día caluroso, muy hermoso. Estamos dispuestos a enseñarte la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y el título del día de hoy es: los sacerdotes deben enseñar a los miembros cómo se teme a Jehová. Amén. Y amada bachiller, bueno, contamos la presencia aquí de nuestro hermano Luis Drums, baterista central de la Iglesia del Aposento Alto. Es un privilegio aquí para los hermanos de internet. Por acá puedes mostrarte así. A ver, es el baterista central de la Iglesia del Aposento Alto, pues. Qué privilegio. Algunas palabras, por favor. Un saludo a los hermanos que nos están sintonizando. Siervo Luis Tejada. Buenas tardes, mi nombre es Luis Tejada, baterista de la Iglesia El Aposento Alto, Ministerio Principal Generación de Vencedores. Bueno, primeramente saludándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también recalcando para este sábado 3 a todos los jóvenes o todo joven que me estás escuchando, te invito a esta gran conferencia, ¿no?, donde se estará impartiendo enseñanza prácticamente sobre lo que es enamoramiento y muchas cosas más, lo que muchos jóvenes, tanto como tú y como otros, se preguntan, ¿no? ¿Será mi tiempo? ¿Si lo estaré llevando bien o mal? Y sé que Dios tiene una palabra preparada para ti. Y gracias, y sé que Dios también en este día y en este sábado, que es prácticamente mañana, sábado 3, te va a estar hablando a tu vida. Y va a haber un gran concierto, ¿verdad? Con siervos de otros países también. Sí, como Calia Valera, y el siervo Kenny Castro. Kenny Castro también nos estarán acompañando. Un gran ministerio que es Los Hijos del Rey, y el ministerio principal de la Iglesia del Aposento Alto, Generación de Vencedores. Nuestro amado pastor Coelet Santana representando al Perú también. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, es un gran privilegio, y sé que Dios está haciendo las cosas tal como Él los hace, y sé que es un tiempo perfecto y es el momento indicado donde Dios va a hablar a la juventud hoy en Perú. Así que gusto, amado hermano, que esté con nosotros el día de hoy, y vamos a continuar pues con la enseñanza. El título es, amada bachiller: los sacerdotes deben enseñar a los miembros cómo se teme a Jehová, ¿verdad? Así es. Bueno, primeramente vamos a ver lo que significa la palabra sacerdote. Queremos darle una enseñanza clara y precisa a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. La palabra sacerdote significa persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Yo sé que tal vez han escuchado en sus congregaciones, ¿no? Que se le dicen al pastor, también se le llama sacerdote, o también ministro. ¿Qué es un ministro? No, yo sé que en su iglesia dicen, hay diferentes maneras, ¿no? Líder, ya sea pastor, ya sea sacerdote, ya sea ministro. Bueno, ministro es persona que ministra alguna cosa, que se encarga de ministrar. Sacerdote es persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios, ¿no? En total son palabras similares. Definiendo esto, significa de que tanto sacerdote, ministro, pastor es una sola persona. Por ejemplo, también la palabra ministrar viene de una raíz de servicio. Así es. Ministrar también es servir. Normalmente también a los ministros se les reconoce porque trabajan dentro de la
exclusivamente dentro de la iglesia en la mayor parte, ¿de verdad? Así es. Hay ministros dan que son... su tiempo, dan su parte de su vida. Claro, son ministros sirviendo a encargados, Dios. por ejemplo, en este caso, como vino el siervo Luis Tejada, baterista, no ministro exclusivamente, sus labores en música, en la batería, y claro, también predican sus residencias, todo, ¿no? También hay ministros en diezmos, ¿verdad? Claro, también. Servicios, labor en el diezmo, servicios también en... Se le dice más que nada ministro de producción. porque es justamente que el pastor justamente es aquel que llega a ministrar en el caso de las ofrendas, en caso de los diezmos, o también en alguna consagración, ya sea de niños, ya sea de matrimonios. Es cuando el ministro representa a Dios y en ese momento llega a ministrar, ¿no? Entonces, De por hecho, eso se le da sí. ese nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, amado Bache, entonces ese es un sacerdote, el que está relacionado a llevar a un pueblo también, ¿verdad? Así es. Una congregación, con un llamado específico. ¿Hay algo más de repente, amada bachiller, que nos quiera decir Bueno, sobre sí, ello? en el libro de, por ejemplo, de Segundo de Reyes 17:28 dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Para entonces no se les decía sacerdotes, ahora son más conocidos como ministros, ya no se usa tanto la palabra sacerdotes, más son conocidos como ministros, pero antiguamente utilizaban mucho la palabra sacerdotes, ¿no? Y vamos a leer una vez más que dice en Segunda Reyes 17:28: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces acá en este texto nos damos cuenta de que el sacerdote había enseñado al pueblo a vivir temiendo a Dios, ¿no? Una gran labor y una obligación que muy importante que tiene todo sacerdote en una congregación. La labor principal de un sacerdote es que tiene que enseñar al pueblo a temer a Dios, ya que si el ministro, sacerdote o pastor no enseña a la congregación, a las hermanas en Cristo, el temer a Dios, entonces sus maravillas no van a poder desatarse, los milagros no van a poder ver, la fe no va a crecer, la iglesia o la congregación no va a poder aumentar, va a estar estancada, porque sabemos bien claro que una persona que no teme a Dios o que no conoce del temor de Dios siempre va a andar en pecado. Esa es mayormente es una de las mayores cosas del por qué el pastor tiene que enseñar a los hijos de Dios a temer. Tiene que enseñar y que conozca más que nada de temer a Dios, y es justamente para que se aparte del mal. Entonces es una labor muy importante de un pastor en la iglesia. El tema más principal que tiene que hablar en su templo es enseñar el temer a Dios. Sí, porque a veces se toma aquí hago referencia a un texto que el doctor nos hace presente. A veces los ministros hablan bastante sobre la unción, ¿no? Y el siguiente tema es la doble unción. Y el siguiente tema es otras cosas referentes a lo que se podría hacer con entender al Espíritu, pero más importante es que el sacerdote enseñe a temer a la congregación, a Jehová. Por ejemplo, hay un libro que es muy fuerte para quien lo pueda tener o buscar aquí en la librería, es Los pecados de muerte. Hay pecados de muerte. Hay pecados en los cuales ni el sacerdote principal de tu congregación o un sacerdote de otro país, de otro continente, no puede perdonar, porque Jehová ya ha definido que no se puede perdonar. Por ejemplo, en caso del adulterio, ¿verdad, amada bachiller? Así es. O cuando... Hay muchas personas, es por eso lo importante que un ministro tiene que enseñar
de las leyes de Dios y a temer a Jehová, porque hay muchos que temen enseñar ese tipo de cosas ya que lo ven muy fuerte y temen de que tal vez dejen de congregar, ya no dejen de, si no quieren tocar el tema de los diezmos, porque temen de que se van a ir de la iglesia o temen de que van a pensar que el pastor se lo va a agarrar y por eso prefieren no hablar de ese tema o tantas cosas que quieren evitar ellos y sin darse cuenta ellos hacen daño a la congregación, porque toda palabra, porque no es que ellos van a decirlo de sus labios o van a sacar leyes de su mente, sino que lo que van a enseñar son leyes que Dios ha puesto y todos están en el libro de las Sagradas Escrituras. Lo que usted dice, por ejemplo, qué tristeza causa, dice, el ver hoy algunos pastores que no enseñan la ley de Dios, porque piensan que la ley es para los tiempos antiguos. Estos piensan así porque no estudian y no creen en la ley. ¿Cómo podrán lograr que sus miembros teman a Dios? Igualmente, ¿cómo el ministro temerá a Dios si no estudia la ley? ¿No? A veces no, todo estamos en gracia, la gracia, todo es la gracia. ¿No? Un día el doctor en una conferencia dijo, hay autoridades que dicen, todo es la gracia, ya no toquemos la ley. Pero en la ley están los diezmos y en la gracia no están los diezmos, pero ellos sí reciben los diezmos. Que se definan o bien si están en la ley o están en la gracia, no. Es todo uno solo, ¿verdad? Así es. ¿No era, amado Señor? Así es. Y también esa es una ayuda muy grande también para los hermanos en Cristo, porque muchos de ellos vienen de un mundo de idolatría, de hechicería, de fornicación, de adulterio, de borrachera, de drogas, de robos, de hurtos y tantas cosas que han hecho en lo pasado. Y si no se les enseña a esas personas a limpiar su camino con la palabra de Dios y a corregirse, entonces ellos al tiempo van a congregar, van a ir a la iglesia, pero no escuchan lo que realmente tienen que escuchar, regresan a sus hogares y van a continuar haciendo lo mismo. No hay casos de que, por ejemplo, van a iglesias, pero siguen, tal vez en el mundo eran bien idólatras, católicos o cualquier otra religión, bien idólatras eran, no, y se arrepienten, se entregan a Cristo, y al regresar siguen ellos teniendo en sus paredes imágenes, ¿no?, de diversos ídolos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, no ha habido una enseñanza. No había una enseñanza que tienen que ellos que sacar todo eso o dejar eso, porque solamente hay un Dios, ¿no? Y justamente en el libro de A Jehová tu Dios temerás nos habla Dios de que solamente a Él tenemos que temer. No podemos temer ni a ídolos de madera, ni a ídolos de metal, ni cualquier otro, ni a hombre, ni a señales del cielo, ni a ángeles, ni al demonios, ni al diablo, absolutamente nada. Jehová nos manda que solo le tengamos temor a Él, ¿no? Pero si eso no se enseña en el pueblo, entonces el pueblo, ¿por qué adora a ese tipo de cosas? ¿Por qué le sirve a tantas cosas que salen, ¿no? Santa Rosa, por ejemplo, hace poco acaba de celebrarse lo que es Santa Rosa de Lima, ¿no? Uh-huh. El 30 de agosto el Santa Rosa de Lima, y vemos un montón de personas devotas, ¿no? Que fielmente van ¿no?, a llevar sus cartas y a depositar sus cartas en el pozo, ¿no? Con la finalidad, ¿no?, en la creencia que ellos tienen de que ella va a leer sus cartas y les va a conceder su petición. Pero ¿por qué ellos siguen pensando de esa manera, no? Obviamente eso se le llama y se le conoce como personas ignorantes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Personas sin conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero eso se puede determinar, sí se puede determinar. ¿De qué manera enseñando justamente la palabra de Dios? Han habido casos, y conozco a personas, que han estado congregando en iglesias evangélicas, pero justamente por falta de ese conocimiento, la persona que he conocido regresó para otra iglesia católica, ¿no? ¿Pero por qué? Justamente por eso, por la falta de conocimiento, porque no se le habló cuál era lo malo y cuál era lo bueno que tenían que hacer, ¿no? Porque esa persona lo vio igual,
tanto la iglesia evangélica, en ese momento lo vio igual ella, me contó, y le pareció que estando en una iglesia católica era normal, ¿no? Entonces, y por eso se fue a una iglesia católica. Entonces ahí vemos la falta y la ignorancia, y no, que muchas veces ellos pasan porque no se les enseñó. Es por eso que el pastor tiene la obligación, o el sacerdote o el ministro, la obligación de enseñar a su congregación y a sus miembros a temer a Jehová. De hecho que sí. Por ejemplo, a veces cuando algunas personas escuchan a un pastor hablar de Deuteronomio, ¿no? Enseñar sobre Deuteronomio, las leyes que están dentro de ella, leyes sanitarias, leyes para la guerra, leyes Y hay un montón de leyes. Y una serie de leyes en conjunto, ¿no? Dice, no, ese pastor es retrógrada, ese pastor ya pasó de moda. Ahora estamos en el tiempo de la prosperidad, estamos en el tiempo de esto, del otro, ¿no? Mi hermano, ¿qué te dice Jesús al respecto? Jesús dice que Él no había venido a abrogar ni la ley ni los profetas, dice. ¿No? He venido a cumplirla, dice, está en Mateo 5:17. Jesús se paró y dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, ¿no? Cuando Jesús se refería a la ley, se refería al Pentateuco, ¿verdad, amada bachiller? ¿No? ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Entonces, todas las leyes que se abrieron allí, Jesús dice, yo no abrogar. ¿Pero qué es abrogar, mi hermano? ¿No? ¿De dónde viene el término abrogar? ¿No? Abrogar significa abolir o derogar. Uy, hermano, me la pone más complicada. ¿Qué es derogar? Dejar sin efecto una norma vigente. ¿Ok? Qué tremendo, ¿no? El Señor hablando, Jesús hablando así de una manera directa. Yo no he venido a dejar sin vigencia la ley. Para mí sirve y los profetas, ¿no? Todo lo que dijo Isaías, ¿no? Y todos los hombres, todos Jeremías, que están escritos allí, tampoco yo no lo voy a dejar sin efecto. Todo eso sirve, dice. Claro. No lo he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, ¿por qué las autoridades actuales no quieren tomar las enseñanzas del antiguo pacto para traerlo al tiempo actual? Bueno, si no tuvieran de repente, no es fácil entender a veces, ¿no? Pero para eso se cuenta con maestros, ¿no? Y si es necesario, venir y estudiar. Por ejemplo, aquí la Universidad del Ejército del Dios Viviente da esas conferencias los días miércoles. Todos los días miércoles puede venir sin ningún problema, es gratis. Y aprender aquí. Y así llevar comida para la casa, ¿no? Si todo el tiempo te vienen enseñando, no, que la unción, que la extrema unción, que la doble unción, que la triple unción. Entonces, todo es unción, no, hay ley. ¿Y quién derrama todas esas bendiciones? Apertura todo eso, la ley y la doctrina, ¿verdad, amada bachiller? Eso es lo más importante, saber la doctrina. No dejemos, mi hermano, no dejemos de llevarnos por las corrientes usuales que se ve en internet o se pueden escuchar en algún lugar. Llevémonos por la palabra de nuestro Señor. Así es. Usted cuando compra y adquiere usted la palabra del Señor, no la adquiere, ya, llévese el Evangelio nada más. Cuando usted usa el término, deme el libro de la ley, como otros le piden Biblia, ¿no? No le dicen, tome el Evangelio nada más, se la dan completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué crees que te la dan completa? ¿Por qué crees que todo el mundo la llevan completa? ¿Para que le enseñes por partes? ¿Para que le enseñen por partes? No. Nos enseña completa. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo donde el primer libro que se imprimió fue la Escritura. En la historia. El primer libro que ha sido impreso desde Génesis hasta Apocalipsis completo fue la palabra de Dios. Amén. Está así, en la historia de las imprentas
El primer libro impreso en la historia de la humanidad, la Biblia. Para nosotros el libro de la ley de Jehová. Porque así se llama, ¿verdad, amado bachiller? Así es. Así se llama. El término Biblia no lo va a encontrar en la escritura. Moisés no, y vengo a enseñarles la Biblia, no dice. Y vengo a hablarles de la ley de Jehová. Jesús habla de la ley también. O sea, mi hermano, todo es un conjunto. ¿Y dónde parte? La ley te enseña a temer. No, pero que tienes deberes y ahí están en la palabra, ¿verdad, amado? Así es. Y eso te da apertura a tus derechos. Claro. Uno de los significados de la palabra ley, ¿no? Porque algunos hermanos escuchan ley, bueno, estas son las leyes, y bueno, estos son los 10 mandamientos, son las 10 leyes, y ya, ¿no? Pero ¿qué es en sí la palabra ley? ¿Qué es cuál es el significado concreto de la palabra ley? Por ejemplo, la palabra ley es regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza o precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entonces nos podemos dar cuenta acá que la palabra ley es un precepto dictado por la autoridad. O sea, una ley es dada es un mandato dado por una autoridad, ¿no? Competente, y en el que se manda algo, hacer algo, actuar algo, o también se prohíbe algo, no en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados, con el fin de que la persona esté bien. O sea, ese es el resultado de obedecer una ley. La ley es un mandato por una autoridad mayor donde te manda o te prohíbe con justicia para el bien tuyo. Si tú obedeces una ley, no te va a venir nada malo, o no va a venir algo en consecuencia de esa ley, no, sino que cada ley que tú obedeces por consecuencia trae un bienestar para ti, un bienestar para tu familia y también para tu generación. Qué tremendo. Aparte, otra norma superior a la ley no hay. No. Lo que dice la ley es la ley. Más allá de la ley no hay. ¿Me dejo entender? Si la ley dice, por ejemplo, no matarás, No más. más allá de esa palabra no la hay. ¿No? Más allá de esa palabra no hay. Entonces, por ejemplo, si no hay más allá de esa palabra, no lo tienes que hacer. Te pregunto, si alguien mata con alevosía O pensando en su mente. o pensando en su Para mente, quienes no conocen ¿no? la palabra. Pensando, aborreciendo también es otro tipo de homicidio, aborrecer a alguien, desearle el mal, que oye, tiene que morir esta persona, no tiene. Entonces, ya pecaste. Ya tienes que enfrentar tu culpa ante Jehová y utilizar también las otras leyes que te permiten acercarte a Él, como cuáles, si este pueblo humillado se postrará ante mí, yo seré fiel y justo, no para escuchar sus peticiones, sus clamores. ¿Me dejo entender? Hay otra ley. ¿Y dónde, hermanos, acaso está escrito? En la palabra. O sea, hay ley que el sacerdote está obligado a enseñarnos para temer a Jehová, y también ley para nosotros acercarnos al trono santo. Así es. ¿Me dejo entender? Todo está estructurado de una manera muy gloriosa y muy preciosa, porque todo lo que sale de la boca de Jehová es ley, ¿no? Todo lo que sale de la boca de Jehová es ley. Así que, mi hermano, es importantísimo. Importante, si usted es alguna autoridad o algún líder, me estás escuchando, tienes que enseñarle a Jehová, a la ley de Jehová a tus miembros, a que teman. ¿Me dejo entender? Sí, eso es importante, porque a veces muchos líderes en sus células, cuando son jóvenes, pues obviamente tratan de querer llegar al joven y evitan ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre al momento de compartir la palabra, agarran un texto pequeño o agarran algo sencillo, no muy complicado, lo comparten y después ahí pues no, siguen conversando y hasta que la hora que termina, ¿no? Es muy poco es en realidad muy poco se ve que los líderes, más que nada en los jóvenes, ¿no? Para mantenerlos ahí, ¿cómo se dice?
para mantenerlos en el lugar donde ellos quieren estar, que compartan este tipo de cosas, como que ellos sienten que si les comparten esto se van a aburrir o no les va a gustar o se van a sentir muy presionados o muy, como dicen otros, muy directos, muy estrictos, pero sin darse cuenta les hacen daño, porque justamente cuando son jóvenes ahí es cuando se les tiene que compartir la palabra, ya que muchos de ellos, nos estábamos hablando de jóvenes 13, 14, 15 años, que aún recién están iniciando una etapa de su vida, y si nosotros como ya personas que conocemos de la palabra de Dios y seguimos estudiando para conocer aún más de la palabra de Dios, le compartimos a aquellos jóvenes de lo que es la ley de Dios, entonces vamos a evitar en sus vidas muchos fracasos y vamos a evitar que pues lleguen a pecar de una gran manera delante de los ojos de Dios, ¿no? Ya sea en la fornicación, ya sea en el adulterio, en el robo, en tantas cosas podemos evitar a que ellos puedan cometer. Por ejemplo, a veces dicen, no tocan la ley, porque dice, por ejemplo, aquí les voy a leer un texto que a veces una vez me dijeron, no tocamos la ley porque es muy fuerte. Dice, en caso del incesto, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, mira, si un hijo se acuesta con la mujer de su padre, o sea, su madrastra, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. El pastor puede decir, o la autoridad, que, o sea, los voy a matar a los miembros. Ya no se habla para nosotros, no se habla de una muerte física, sino se habla de una muerte espiritual. Se tendría que ser retirado y expulsado de la iglesia. Y muchas veces es el temor por lo que no quieren perder miembros también, que no quieren hablar de estos temas. Y enviar el nombre de la persona a distintas congregaciones indicando que esa persona cometió tal pecado, ¿no? Así es. Me dejo entender. Otro, por ejemplo, si alguno durmiere con su nuera, ¿no? Si el padre se mete con la esposa del hijo, ambos han de morir, cometieron grave perversión, es una perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Me dejo entender? Hay pecados que realmente son de muerte. Así es. Son de muerte. Entonces, mi hermano, mi hermana, es importante llevar la ley. Así es. Tenerla con nosotros. No son 10 mandamientos, mi hermano. No son 10 mandamientos. Sí que algunos, no, sí, nos han dado 10 mandamientos. Wow. No. Si fuéramos solamente a Proverbios, cada versículo de Proverbios es una ley. Si le puedes entender, es una ley del Señor. Cada versículo del libro de Proverbios es una ley, ¿no? Es una ley que sí o sí se tiene que cumplir, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acá hay un verso del libro de Proverbios, ¿no? Capítulo 3, por ejemplo, capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Cómo se hace una ley? Sí, porque esta persona ya es bienaventurada. El decreto es que esta persona es bienaventurada porque haya sabiduría, porque obtiene inteligencia, ley y punto. No hay persona que haya hallado sabiduría y haya obtenido inteligencia que no sea bienaventurada. Ya es una ley. Más, hay muchas más. Por ejemplo, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso. Es una ley. Todo perverso es abominado por Jehová. Mas su comunión íntima es con los justos. Otra ley. La comunión de Jehová es con los justos. Sobre esa palabra no hay más. Es imposible que haya comunión íntima con un injusto o con un impío, con un gentil. ¿Me dejo entender? O sea, si tú analizas de esa forma, toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo es verdad y es ley también. ¿Me dejo entender? Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes, mis hermanos. Entonces, Amanda Bachiller, ¿alguna conclusión sobre él? Sí, quiero compartirles justamente un texto. Si bien es el sacerdote, tiene que enseñar a los miembros a temer a Jehová, ya que Dios también enseñó a Jesús. Enseñó a Jesús y lo vamos a ver en el libro de Juan 8:28, donde dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, según me enseñó, dice, sino que según me enseñó el Padre, así lo hago. O sea que Jesús no hizo nada, absolutamente nada, que el Padre no le haya enseñado. Todo lo que Jesús mostró aquí en la tierra fue porque Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, le enseñó. Entonces, el líder y el pastor y el sacerdote está aún más en la obligación de tener que enseñar al pueblo a temer a Dios. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, sinceramente por la invitación. Muchísimas gracias también a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Radio Fe, la señal que mueve montañas, por este tiempo hermoso. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. A ver, mis hermanos, un fuerte abrazo a todos y le dejamos con un proverbio que también es ley. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, mi hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones.